Buenas tardes, mi nombre es Nelitza Navarro, soy estudiante de licenciatura en literatura y hoy les vengo a hablar sobre los fundamentos o principios de fonología postulados por Nikolai Sergeyevich Trubetskoy. Nikolai nació el 16 de abril de 1890 en Moscú, Rusia, y falleció el 25 de junio de 1938 en Austria. Fue un lingüista ruso vinculado al Círculo Lingüístico de Praga. Se le considera el fundador de la fonología estructural o morfológica. Entre sus obras se resalta el principio de la fonología, que se dio en el año 1939. Quizás fue una de sus obras más importantes, por no decir la más influyente, en lo que se consideró la fonología y la lingüística moderna. Durante su juventud se dedicó a estudiar la teoría general de los sistemas fonológicos y vocálicos, de los sistemas consonánticos de las lenguas caucásicas septentrionales. Hay que decir que estas lenguas estaban basadas en Rusia y eran las más importantes e influyentes para él, con el fin de que otras culturas se amoldaran a esta, o por lo menos la tomaran como base. Estudió fonética comparada sobre este tipo de lenguas y el sistema morfológico de la lengua rusa. Enseñó la teoría de las oposiciones fonológicas y la neutralización y dio una nueva crítica sobre el concepto de fonema. Antes de empezar su obra, se destaca las tres funciones principales de los sonidos lingüísticos. Con esto, Trubetskoy quería dar a entender lo que sería un fonema y el papel que cumplía. Como sonido lingüístico, intentó mostrar tres tipos: la culminativa, que se ocupaba de señalar las unidades discretas que participaban en una expresión lingüística. Aquí podemos encontrar las palabras y los sintagmas. La delimitativa, con esta señalaba las fronteras entre las unidades discretas de la forma lingüística. Podemos encontrar los lexemas y las morfemas como principales. Y la distintiva, que diferenciaba las unidades lingüísticas más básicas con distinto significado. Aquí señalábamos a los fonemas, que eran las unidades más pequeñas. De esta manera, Nikolai aproxima 4 reglas para lo que sería un fonema, recordando que el fonema es la unidad básica lingüística y de las cuales se forman otras palabras distinguiendo el campo semántico. Como rasgo distintivo tomó el fonema como una propiedad fonológica relevante y de una forma fónica. Para sus reglas hay que tener en cuenta que fueron de gran influencia en la lingüística contemporánea y en la lingüística que expuso Noam Chomsky. La regla número 1 se basa en que si dos sonidos de la misma lengua aparecen en el mismo contexto fónico y se pueden sustituir uno por otro sin provocar diferencia alguna en el significado denotativo de la palabra, entonces son dos tipos de variantes fonéticas facultativas de un mismo fonema. Es decir, teniendo los distintos alfabetos de las lenguas, sean griegas, españolas, si hay dos fonemas que al sustituirse no cambian el significado de la palabra, van a ser variantes de una misma lengua o de un mismo fonema y se consideran variantes fonéticas facultativas. Aquí tomamos los sonidos oclusivos y los sonidos fricativos, que pueden tener gran relación. Hay que tener en cuenta que se pueden tener como relación según las normas del lenguaje y también se pueden tomar como variantes facultativas individuales. Las desviaciones del lenguaje no son errores como tal de la norma y pueden usar por todo el mundo y por el mismo locutor. En cambio, las variantes facultativas individuales se distribuyen entre los miembros de una comunidad lingüística, de manera que solo un tipo determinado vale como pronunciación normal o correcta. Debido al lenguaje o al contexto en que nos encontremos, las pronunciaciones pueden variar. Si estamos dentro de una misma comunidad y todos manejamos un mismo lenguaje, podemos utilizar distintos sin que se consideren variaciones o desviaciones. De acuerdo a esto, si en otra parte del mundo existen lenguajes lingüísticos y utilizan palabras claves
al utilizarse otra palabra para sustituir su significado o no quererla repetir, se consideran como palabras incorrectas. Teniendo en cuenta otro, se puede tomar la regla número 2. Si dos sonidos pueden aparecer en la misma posición fónica y no se pueden reemplazar sin que varíe el significado de las palabras implicados, que la palabra sea irreconocible, entonces estos dos sonidos son relaciones fonéticas de fonemas distintos. Es decir, al intentar cambiar cama y cama, la primera dicha con la letra K y la segunda con la C, al expresarse suenan igual, pero al escribirse cambia su significado. De tal manera se ve como realizaciones de fonemas distintos, teniendo en cuenta las vocales abiertas o las cerradas y las realizaciones fónicas o tónicas que se tengan. La regla número 3 nos explica que si dos sonidos acústicamente o articulatoriamente relacionados de una lengua determinada nunca aparecen en el mismo contexto fónico, entonces serán consideradas como variantes combinatorias del mismo fonema. Tenemos el caso del sordo S y del fonéticamente con el que está relacionado el sonoro Z. De esta manera hay palabras que en nuestro español suenan como desde, mismo, cuando en realidad se escriben con S, pero su pronunciación es una Z. A la Z no tener fonemas se le ven como realizaciones y variantes combinatorias del mismo fonema. La regla número 4 se basa en 3 reglas más, y esta dice que dos sonidos satisfacen las condiciones de la regla número 3 no se consideran variantes de un mismo fonema cuando parecen contiguos en una lengua determinada o como miembros de un grupo fónico. Para aclarar, contiguo es aquel que está unido a otro. En ciertos alfabetos o lenguas hay letras pegadas juntas contiguas que significan lo mismo, como en el japonés la T, la S y la U, o como el caso de la sonora velar W o las semiconsonantes sonoras ya. Estas se ven tan contiguas que no pueden considerarse como único fonema. Para estas reglas se establecen 4 reglas más. La regla número 1, no se pueden considerar no monofonemáticos aquellos grupos fónicos dentro de los cuales no se establezcan límites silábicos en una lengua determinada. Aquí tenemos el caso de la letra Ch. A pesar de que es una letra muy conocida, es la unión de dos fonemas en español. En el caso de la C, un fonema, y en el caso de la H, un semifonema. Por lo tanto, son contiguas y también es un sonido africado, por lo que se considera monofonemático a pesar de tener dos fonemas distintos. La regla número 2 considera que el grupo fónico como realización de un único fonema si se articula mediante un movimiento único a través de una descomposición progresiva. En el caso nuevamente de la letra Ch, hay un proceso articulatorio oclusivo, seguido de la forma inmediata y gradual de la relajación. Esto se basa en la pronunciación o articulación de los sonidos para expresar un significado distinto. La regla número 3 establece que un grupo fónico solo puede ser considerado como único fonema cuando su duración no supera las realizaciones con los demás fonemas que poseen otras lenguas. En este caso, cada fonema en el mundo posee duraciones que no pueden superar las de otras lenguas. Si es así, no puede considerarse un grupo fónico monofonemático, sino que se le asocia al grupo fonemático de la otra lengua. Y por último, un grupo fónico potencialmente monofonemático debe considerarse como realización de un único fonema si se comporta como tal, es decir, si cumple con las 3 realizaciones de las reglas anteriores antes expuestas. Según esto y a Trubetskoy, se podía determinar un fonema como tal. Tomando en base esto, realizó lo que eran las oposiciones lingüísticas, y para esto dijo que una posición son aquellas palabras en las que un mismo rango intervienen varias posiciones fonológicas de varias localizaciones, o podía tomarse como aquel contraste o paralelo que existía entre distintos tipos de fonemas que se oponían entre sí su significado o su sonido. En el caso de las T y D, la K y la G.
Al parecer, su rasgo de sonoridad es igual al describir algunas palabras como todo, dedo, dedo, pero su significado es distinto al verlo. Teniendo en cuenta esto, procede a las correlaciones. Las correlaciones es lo avanzado de una oposición y podría decirse cuando dos o más fonemas se oponen entre sí mediante una relación de oposición, sea privativa, proporcional y en este caso unidimensional. Encontramos la relación nuevamente de la sonoridad bilabial, como la T y la T, la P y la P, bilabiales dentales, y de esta manera se da a entender la importancia de la nasalidad vocálica, de la pronunciación para entenderlo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido para entender el concepto de lo que fue la teoría de fundamentos de fonología basada por Nikolai Trubetskoy.